misericordia, tu gracia. He estado leyendo como introducción sobre la novia del Señor Jesucristo, su iglesia, el libro de Levíticos, capítulo 21 y el verso 10, como algo típico, como algo paralelo, algo aleccionador, semejante a lo que estamos aprendiendo en el Nuevo Testamento. Estas cosas, estos requisitos que Dios tenía en la antigüedad para los sumos sacerdotes, es el mismo que Dios el Padre tiene para el Señor Jesucristo. Y dice acá, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, verso 10 de Levítico 21, cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y añade el verso 13, tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén. Hemos mencionado ya en varias ocasiones y todavía que este requisito que Dios quería del sumo sacerdote, que el primero fue Aarón, son paralelos estos requisitos a los de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él desea que su hijo tenga su novia, su esposa, que sea virgen, que sea pura, que sea limpia. Y esto se refiere, por supuesto, aplicándola a la novia del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que sea pura en doctrina, pura en moral también. El Señor Jesús quiere sentirse orgulloso de su iglesia que dejó aquí en la tierra. Hemos cubierto ya varios siglos de las iglesias del Señor Jesucristo, como a través de los primeros 1, 2, 3 siglos, conforme el tiempo ha avanzado, las iglesias del Señor Jesucristo, algunas y muchas quizás, se mantuvieron leales a su Rey y Señor, Cristo Jesús. Otras desviaron del camino, se descarriaron, llegaron a ser iglesias ya no puras doctrinalmente ni moralmente. Y en este siglo IV, que es el 325, ya sabemos, hemos mirado cómo el Imperio Romano, con este señor Constantino, él abandonó el paganismo. Él no estaba de acuerdo con esas cosas y él quiso abrazar el cristianismo. Había algo en las iglesias cristianas, en el pueblo de Dios, que estaba conquistando. El Espíritu de Dios estaba moviendo tan poderosamente alrededor, que había muchos hijos de Dios, muchas iglesias, y él fue atraído por eso, y él tuvo esta visión en el cielo. Una noche miró una cruz en llamas y con unas palabras en arco por encima que le decía: con este signo vencerás. Y él dio por entendido que ese era un mensaje misterioso para él, que quizá venía de Dios, para que se hiciera cristiano. Y él por eso adoptó al cristianismo.
quiso hacerse amigo pues de todos los cristianos. Estaba como rehusando a ser identificados con todas las religiones paganas y prefería el cristianismo. Y debido a esta atracción, esta convicción que comenzó a tener, él entonces comenzó a tener reuniones, a concilios, con los obispos, con los pastores, etcétera, etcétera. Y esto desembocó en una confederación del movimiento religioso con el gobierno político. Y eso ya lo hemos mencionado y quería comenzar de ahí para decir pues que esto dio motivo a anular y a remover y a todo vestigio de las leyes del Nuevo Testamento. Las iglesias que estaban predicando la verdad, bautizando correctamente por inmersión y solamente a los creyentes, solamente a los hijos de Dios, todo eso fue debilitado, fue abandonado, porque una de las primeras leyes que la Iglesia Católica ya hizo fuera que se practicara el bautismo infantil. Posiblemente 100 años atrás, por aquí y por allá, algunas congregaciones ya estaban haciendo eso de todas maneras, dándole como valor al bautismo, como que si eso era un medio para obtener la limpieza de pecados y la salvación, igual como algunas congregaciones creen el día de hoy, ¿verdad? Pero el asunto era que no importa si esporádicamente algunas congregaciones lo hacían por aquí y por allá, ahora por medio de estos concilios, por medio de estas leyes que se estaban estableciendo, entonces en el año 416 exactamente se promulgó la ley del bautismo infantil. Ahora todos los padres, todas las madres tenían que traer a sus niños a las congregaciones para que fueran bautizados. Y ¿qué creemos que iba a ser el resultado de esto? Por supuesto que las iglesias leales al Señor Jesucristo, que estaban también ahí alrededor, viviendo, trabajando, sirviendo al Señor en esta misma comarca de Roma, ellos por supuesto rehusaron no solamente bautizar a sus niños, pero también rehusaban el ingreso o rehusaban a los candidatos, a las personas que querían ser miembros de sus congregaciones, de las iglesias bautistas, y pedían, exigían que cada persona tuviera una experiencia cristiana, que diera testimonio de que conocía a Cristo como su Salvador personal, que no dijera que es cristiano porque viene de una congregación donde también se cantan himnos cristianos y fue bautizado y todo lo demás. Precisamente ahí se le enseñaba que el bautismo era para creyentes únicamente y que debía de rebautizarse. Casi no se siente uno muy emocionado en decir esa palabra rebautizarse, porque el asunto es que si alguien no tiene bautismo escritural, no es que se está rebautizando, sino se está bautizando conforme a lo que requiere la palabra de Dios. Así pues que ellos estaban viniendo de congregaciones, de iglesias, fuera de católica, fuera iglesia irregular que se había descarriado,
En ese tiempo no se conocía el nombre protestantismo todavía, ¿verdad? No es que eran iglesias protestantes, todavía no estaban protestando, pero de todas maneras ya no estaban encaminadas en las verdades del Nuevo Testamento. Y ellos habían estado acostumbrados a oír la enseñanza de que bautícese para que se salve, ¿verdad? Pero luego llegaban a las iglesias bautistas, estas iglesias de los montanistas y donatistas y que hemos estado novacianos, etcétera, etcétera, que hemos estado estudiando, y ellos comenzaban a oír de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, que no es bautícese para que se salve, sino sálvese para que se bautice. Es todo lo contrario, ¿verdad? Así pues, esta doctrina era una de las primeras que fueron atacadas, ¿verdad? El bautismo escritural. El bautismo es para creyentes únicamente, los que ya han recibido a Cristo como Salvador personal, que son hijos de Dios, que saben que son salvos, han nacido de nuevo, entonces son candidatos para ser bautizados y también para ser miembros en la iglesia. También, por supuesto, con esta ley de bautizar a los niños, se anulaba, supuestamente se anulaba. No es que era absolutamente anulada, porque la palabra de Dios no puede ser anulada, pero supuestamente se anulaba la obediencia personal voluntaria en el bautismo. Hermano, eso es muy importante, aún para el día de hoy, y quizá es crítico en esos días, pero cuando un hijo de Dios quiere ser bautizado en una de nuestras iglesias, debe de saber que la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al Señor, la sujeción a la iglesia es personal, es voluntaria también. Debe estar dispuesto a ser regido por las normas del Nuevo Testamento. Si no, no se haga miembro. No venga con un espíritu rebelde a lo que la palabra de Dios requiere. Hay disciplina en la casa de Dios, hay reglas a las que todos tenemos que sujetarnos, y cuando un hijo de Dios se bautiza es porque está diciendo en su testimonio: ya no me pertenezco a mí mismo, ahora pertenezco al Señor Jesucristo y a su iglesia, aquí donde me estoy bautizando, donde soy miembro. Estoy dispuesto a apoyar sus doctrinas, a su ministerio. Estoy dispuesto a ocupar mi lugar que Dios me tiene acá, ser un hijo e hija ejemplar aquí en la casa de Dios, y servir a mi Señor con alegría aquí entre mis hermanos. Cuando una persona se bautiza, debe ya saber que esa es la actitud correcta. Dice, hermano, ¿debe alguna escritura sobre esto? Ok, miremos a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Este es cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia que fue bautizada, según había sido profetizada ya por Juan el Bautista, por el Señor Jesucristo. Antes de ir al cielo, Él dijo que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Y el bautismo de la iglesia es esa experiencia de haber estado ellos recluidos ahí en el aposento alto, 120 de ellos habían, y el Espíritu Santo vino en forma de viento, de un viento recio que sopló, se metió en la casa y los envolvió a todos, los cubrió a todos dentro del Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y fue una experiencia única. No se repitió nada más, porque Dios hace las cosas una sola vez y para siempre. Amén. En Hechos capítulo 2, después que estas personas que estaban ahí oyeron el mensaje, la palabra de Dios, dice que en el verso 41 en adelante,
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Eso quiere decir, constantemente, cada reunión que tenían los apóstoles para enseñar más acerca del reino de los cielos, más de servicio al Señor, más de adoración a Dios, ellos no se perdían la reunión. Estos son 3,000 personas que acaban de ser bautizados, acaban de ser miembros, perseveraban en los servicios de predicación, de enseñanza, de doctrina, de estudios bíblicos, etcétera, etcétera. En la comunión unos con otros. Estaban disfrutando entre ellos, gozándose como hijos de Dios, de ser salvos, de ser hermanos, hermanas en Cristo y de estar juntos en el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Y en el partimiento del pan y en las oraciones, celebrando la cena del Señor y orando los unos por los otros. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Aquí menciona 3,000, en el aposento habían 120, de hecho que había más miembros todavía, esos son los que estaban reunidos ahí. Hay muchos que estaban viviendo en Galilea a 60, 65 millas de distancia, a unos casi 100 kilómetros de distancia, y por supuesto que no podían estar ahí, pero por lo menos en Jerusalén había este número de 120. Y dice la palabra de Dios acá que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. No podemos tener las cosas en común, no podemos estar disfrutando de compañerismo, estar juntos, a menos que de veras nos estemos, como dijeran, humillando delante de Dios, asuntos de personalidad, de gustos, de preferencias, de exigencias personales, no van a estar existiendo. Lo único que queremos es complacer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, y esa era la actitud de ellos. Y para eso se requiere disciplina. Y cuando somos bautizados, eso es lo que estamos diciendo, que en una forma solemne, reverente delante de Dios, al ser miembros de la iglesia, estamos dando nuestro voto de una obediencia personal, voluntaria y de entrega a Cristo y a su iglesia. Amén. Y así pues que ellos, dice acá que, verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la actitud pues de la iglesia primera de Jerusalén, y es la que era también la actitud copiada por estas demás iglesias de los hermanos que estaban ahora en esta comarca de Roma. Muy bien. En este tiempo de que se estaba, que había sido legalizado, promulgada esta ley de el bautismo infantil, con la idea de que así se hacían cristianos, de que así se lavaban los pecados y eran redimidos, etcétera, etcétera. No era ya la sangre de Cristo que redimía al pecador, pero ahora es el agua, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, hermanos, que las iglesias pronto fueron llenas de miembros inconversos,
como sucede en la actualidad, todos los que bautizan niños y todo eso es lo que tienen ahí, nada más gente religiosa, no profesan ser salvos, no conocen a Cristo como su Salvador personal, nada más están basados en que como son bautizados, pues ellos creen que han cumplido y que son candidatos también para el cielo, ¿verdad? Pero por supuesto que no es así. Y esto, ¿en qué más resultaba? En que los asuntos espirituales del reino de Dios estaban ahora en las manos de un poder no regenerado. El Señor Jesucristo no dejó el reino suyo que Él estableció aquí en la tierra con personas inconversas, mundanas, que no conocen a Dios, no aman a Dios, no conocen a Cristo, no conocen lo que el Señor ha hecho por ellos, y estamos orando para que el Señor abra sus corazones, abra sus ojos, sus corazones también, y que le conozcan primero como su Salvador personal. Pero esta era la situación entre ellos. Por eso no es para menos que se desatara tal violenta persecución, tanto odio contra las hermanas iglesias bautistas de aquel tiempo. Las iglesias leales del Señor Jesucristo, al rechazar esa ley, y es lo que nosotros los bautistas hemos a través de los siglos tenido como algo distintivo, característico. La palabra de Dios nos dice, sí, en Romanos capítulo 13, en segunda de Pedro también, capítulo 2, capítulo 3, que obedezcamos las leyes, que paguemos los impuestos, que nos sujetemos a los gobiernos civiles, no importa cuál sea, y que lo obedezcamos, a menos que es lo que se exija practicar sea contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nuestros hermanos estaban experimentando allá, ¿verdad? Porque ellos no solamente no bautizaban a sus niños, pero tampoco permitían o validaban candidatos que querían ser miembros en sus iglesias. Tenían primero que experimentar salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y someterse al bautismo, porque eso es lo que la palabra del Señor quiere. Amén. Otro de los grandes hombres que tenemos más o menos en este tiempo, en el cuarto siglo, surgió otro hermano, otro hombre, así como Tertuliano, así como Montano, así como los demás líderes que ya hemos mencionado. En este siglo IV salió otro hermano que se llamó Donato, y las congregaciones eran conocidas como los donatistas. Esto, por supuesto, era un grupo, eran hermanos también que creían lo mismo que los montanistas, que los demás que hemos mencionado en las lecciones anteriores. Y ellos, como ya miramos, ¿verdad?, rechazaron esa ley, eso que fue promulgado por la ley romana de bautizar a los niños. Este bautismo infantil, puesto que era lo que se estaba enseñando, de que el bautismo lavaba los pecados y todo lo demás, el mismo emperador Constantino, él rehusó ser bautizado. Él quería ser llamado cristiano, pero rehusó bautizarse, porque él preguntó
a estos concilios de pastores y de otros ministros religiosos, bueno, y después que me bautizo, pues como voy a seguir pecando, ¿qué pasará con todos los demás pecados? ¿Qué tal si mejor me espero hasta la muerte? Ya cuando esté en mi cama, que ya me voy a morir, entonces así el bautismo va a limpiarme todos los pecados. Y eso fue lo que él pidió y eso fue lo que se hizo. ¿Qué les parece? Así pues que los hermanos donatistas rechazaron, los montanistas, los novacianos, los tertulianos, etcétera, etcétera. Por supuesto, eran hombres de Dios, iglesias del Señor Jesucristo que estaban siendo fundadas y que eran sanas en la fe y mantuvieron su pureza doctrinal y moral. Amén. Vamos a estudiar un poco más sobre estos. Ya el tiempo se nos acabó, pero gracias al Señor, hermanos, que Él ha tenido estos hombres, estas mujeres también en el pasado, estuvieron dispuestos hasta dar sus vidas. La sangre que derramaron fue la semilla para que más iglesias del Señor Jesucristo surgieran a través de los siglos. Que el Señor bendiga, hermanos, y adelante en nuestra fidelidad al Señor. Amén. Buenas noches.